hidrodinámica. Son las dos divisiones que nosotros vamos a ver en la parte en la parte teórica, ¿no? Hidrostática y la hidrodinámica. Estática es como dice, aquí le pone un estate quieto, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con un líquido, con un fluido que está quieto, ¿ya? Que no se está moviendo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando yo diseño una piscina, por ejemplo? ¿Ya? Si yo diseño una piscina, entonces yo estoy viendo primero para hacer el diseño de hormigón, necesito saber cierta fuerza, y en los cuales yo voy a considerar que nadie está en la piscina, simplemente el agua, ¿no? Y el agua está quieta y no está fluyendo, no está corriendo, ¿no? Entonces, por eso es que yo considero la estática, ¿ya? Dice, el objetivo específico de esta unidad es dotar de capacidad para determinar la distribución de presiones, ¿ya? Fíjense, aquí cuando yo digo presiones, ¿ya? Si yo tengo acá un recipiente, ¿ya? Puede ser abierto, cerrado, creo que no me permite borrar esta. Tengo un recipiente donde yo tengo líquido aquí, cualquier líquido que está estático. Entonces, yo lo que quiero saber es la presión que tengo en cualquier punto acá. Cómo es la presión aquí, cómo es la presión acá, cómo es la presión acá, cómo es la presión aquí, etc. ¿Ya? Entonces, una de las cosas más importantes de esta unidad es ver la presión en un fluido en reposo, ¿ya? Ese es uno de los objetivos principales que tiene esta unidad. Y luego vamos a ver que tenemos que calcular las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y curvas. Por ejemplo, yo sé que presión, sabemos, ¿a qué es igual presión? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Entonces, el área lo conocemos. Si yo quiero calcular, por ejemplo, de mi piscina, esta vertical de acá, yo necesito ver qué fuerza, ¿no? Fuerza sobre área, entonces fuerza es igual a presión sobre área, presión por área, ¿no? Entonces yo puedo calcular esa presión que está actuando sobre esta pared. ¿Por qué? Porque tengo un área, ¿cierto? El área, por supuesto, de esta profundidad acá que tiene, ¿no ves? Entonces, lo que yo quiero sacar es la presión que está actuando sobre esa área, ¿no ves? Entonces, vamos a tener la fuerza dividida entre toda esa área para calcular la presión. Entonces, son dos cosas importantes que voy a tener, fuerzas y presiones, ¿ya? Importantísimo, dentro de la unidad fuerza y presiones, ¿ya? Entonces, yo voy a tener esos conceptos que son importantes aquí dentro de esta unidad. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una presa que tiene cierto líquido, entonces dice determinar las presiones de fluidos estáticos y sólidos, de fluidos estáticos y de sólidos rígidos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver aquí qué presiones actúan para que yo pueda hacer el cálculo de este muro de contención. Para hacer ese cálculo de ese muro de contención, algo muy importante que yo voy a tener es cómo calculo la fuerza que va a ser aplicada debida, por supuesto, a la presión. Ya esta fuerza es debida a la presión del líquido que actúa sobre esa pared. En este caso, la pared es inclinada. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, si es una
es una presa de hormigón, por ejemplo, aquí vertical puede ser, entonces nosotros vamos a tener que aquí va el líquido y yo tengo que calcular esa fuerza sobre ese plano vertical, sobre este muro vertical. Así también voy a tener, estas son superficies planas verticales, superficies planas inclinadas, y vamos a tener superficies curvas también, ¿ya? Superficies curvas. ¿Cómo vamos a obtener esas superficies curvas? Por ejemplo, aquí yo tengo, qué sé yo, un cuarto de circunferencia, ¿ya? Hasta aquí tengo agua o líquido. Entonces vamos a ver qué pasa en esta superficie curva, cómo se distribuyen las presiones y cuál es una fuerza resultante que yo voy a tener sobre esa superficie curva, ¿eh? Entonces, de eso consiste el tema acá. Por eso dice dotar de capacidades para determinar la distribución de presiones en un fluido, importante presiones, calcular la fuerza hidrostática sobre superficies planas y curvas, y luego voy a tener determinación de las distribuciones de presiones de un fluido, ¿ya? Ya sea como muro de contención, que es lo más importante dentro del tema. Para ver este contenido, nosotros vamos a ver importantísimos dos teoremas importantes acá. El uno es la ley de Pascal y la otra es la ley de Stedin, ¿ya? Son dos teoremas que son importantes, dos teorías muy importantes que me reflejan las presiones, por supuesto, me ven y me indican a qué son igual las presiones o cómo varían esas presiones, y son dos temas importantes. Aquí vamos a tener la ecuación fundamental de la estática. Aquí le vamos a escribir la ecuación fundamental, para que nos vamos familiarizando nomás, de la hidrodinámica. Va a ser presión 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G igual a la presión 2 sobre gamma más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Pero vamos a ver que aquí la ecuación fundamental de la hidrostática, vamos a ver que va a ser presión 1 sobre gamma más Z1 es igual a la presión 2 sobre gamma del fluido más Z2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y la otra ecuación? ¿Lo ven ustedes cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La velocidad y la gravedad. La gravedad no tanto, ¿no? Sino la velocidad. Porque aquí, cuando es la hidrostática, no hay velocidad. En la hidrostática, estoy suponiendo que esto no se mueve y que la velocidad es cero, ¿cierto? Porque el líquido está en reposo. Por lo tanto, no va afectado de velocidad. Pero cuando nosotros tenemos hidrodinámica, vamos a ver que el fluido está fluyendo, ¿no? El líquido está fluyendo y va de un punto 1 a otro punto 2 con una cierta velocidad, ¿cierto? Sin embargo, acá no, ¿ya? Acá no. La diferencia entre el uno y el otro es que si yo tengo acá, qué sé yo, una tubería, aquí se ensancha, qué sé yo, aquí tengo el punto 1, aquí tengo el punto 2, y resulta que el líquido va con una cierta velocidad, ¿ya? Porque está fluyendo, está entrando líquido y por acá está saliendo líquido, por ejemplo, ¿ya? Esa es en la hidrodinámica.
Pero cuando yo estoy hablando de la hidrostática, por ejemplo, si esto está en reposo, esto puede ser, por ejemplo, Z1 y aquí hasta aquí sería Z2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con referencia a la superficie del líquido, yo voy a tener las profundidades en dos puntos diferentes, pero no es porque el líquido esté fluyendo, se dan cuenta, ¿no? Aquí está, el líquido está entrando y está saliendo, está fluyendo con una cierta velocidad. Aquí, por ejemplo, va con una velocidad 1, aquí puede cambiar a una velocidad 2. ¿Ya? Sin embargo, acá, si este es el punto 1, este es el punto 2, lo único que tomo yo en cuenta aquí es las profundidades, Z1 y Z2. ¿Se dan cuenta, no ven? Entonces, esos son los aspectos más importantes en los cuales yo tengo que ver la hidrostática y la hidrodinámica. ¿Ya? Bien, simplemente para que nosotros nos pongamos en forma general, nos ubiquemos, digamos, tanto dentro de la hidrostática como la hidrodinámica. ¿Ya? He visto un poquito los aspectos más importantes de ambos, ¿no? Entonces, eso con referencia a la ecuación fundamental de la estática. Vamos a ver aquí que hay diferentes presiones, presión absoluta y presión manométrica. Vamos a tener manómetros, piezómetros, barómetros, piezómetros y manómetros. Entonces, la presión absoluta y manométrica, vamos a ver en qué consiste, pero cuando hablemos de barómetros, piezómetros y manómetros, vamos a ver que esos son aparatos que me permiten medir presiones manométricas. El barómetro, por ejemplo, me va a medir la presión atmosférica. Los piezómetros y manómetros me miden la presión manométrica. ¿Ya? Vamos a ver qué diferencia hay entre la presión absoluta y la presión manométrica. ¿Ya? Y como les decía yo, todo esto es referente a presiones, hasta acá. Y luego vamos a ver presiones sobre superficies planas, sobre superficies curvas y pequeños cálculos de muros de contención en dique. ¿Ya? Y con eso terminamos nosotros la unidad número 2. Bien. Entonces, vamos a ver. Eso era en cuanto yo puedo decir, generalizando todo lo que es la unidad. Estática de los fluidos, dice. La estática de los fluidos es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de un fluido cuando no hay desplazamiento entre sus partículas. No se mueve una partícula con respecto a otra. Es decir, que las fuerzas tangenciales son nulas. El líquido está totalmente quieto. ¿Ya? Aquí, importantísimo, una de las características de la estática es las fuerzas tangenciales nulas. ¿Ya? Esa es una de las características fundamentales. Bien, entonces vamos a ver, fuerza debida a la presión. Es importante recordar, para que la presión ejerza fuerza, una fuerza requiere de una superficie, por supuesto, porque nosotros vamos a ver que presión es igual a fuerza sobre área. Yo necesito un área donde actúe esa presión, ¿cierto? Entonces, por eso dice requiere de una superficie. La fuerza de presión actúa perpendicularmente a la superficie. Fíjense aquí, en este dibujito de aquí, esta fuerza, esa es una superficie curva, ¿cierto? Pero la fuerza va a actuar perpendicularmente. Aquí va a actuar perpendicularmente. En este punto va a actuar perpendicularmente. En este punto en cualquier punto de la superficie, la fuerza va a ser perpendicular. Entonces, fuerza de presión perpendicular. Siempre va a ser. Si yo considero mi pared vertical, la fuerza va a ser perpendicular. Si yo tengo mi pared inclinada, la fuerza va a ser perpendicular a la superficie.
Esa es la número 2, la fuerza de presión actúa perpendicularmente a la superficie. Dice, la fuerza tiene magnitud y dirección. Por supuesto que cuando yo estoy trabajando acá, por ejemplo, con esta superficie curva, con esta superficie plana que es inclinada, cuando yo estoy trabajando aquí perpendicularmente a la fuerza va a tener una dirección, la dirección va a ser esta, vamos a tener un ángulo, ¿ya? ¿Ya? Puede tener magnitud también, puede tener dirección. Dirección, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener el ángulo con que está actuando esa fuerza. Pero como vemos aquí, esa fuerza puede ser horizontal, puede descomponerse en una vertical y en una fuerza vertical, ¿cierto? Si yo quiero ver las fuerzas verticales y horizontales. Pero aquí, cuando yo tenga una superficie curva, yo lo primero que voy a hallar es esta fuerza vertical, luego la fuerza hidrostática horizontal, y con esas dos fuerzas yo voy a encontrar esta fuerza resultante, ¿ya? Que esta es una fuerza resultante que actúa perpendicularmente a la superficie curva, ¿ya? Por eso dice, la fuerza que está actuando perpendicular a una superficie puede descomponerse en sus componentes vertical y su componente horizontal. ¿Por qué dice dos componentes horizontales? En algunos casos, a veces consideramos, por ejemplo, si tengo aquí mi pared inclinada, supóngase que esto, bueno, se sustenta porque yo la tengo que sustentar la inclinación con el hormigón o con lo que ustedes quieran, cualquier material, pero aquí, por ejemplo, hay un líquido. Y aquí, debido al líquido, va a haber una fuerza, ¿ya? Que como yo le digo, esa fuerza, yo la puedo descomponer también en una fuerza horizontal, ¿ya? Entonces, pero supóngase que aquí, al otro lado, qué sé yo, haya otro líquido, por ejemplo. Este tenga gamma 1, este tenga gamma 2. Entonces, fíjense que la fuerza horizontal en este caso va a ser esta fuerza de aquí, que me da este líquido gamma 1, y va a ser con esta fuerza 2. En algunos casos se tiene que considerar el balance horizontal de esas dos fuerzas, ¿ya? Por eso dice, puede descomponerse en una fuerza vertical y en algunos casos pueden haber dos componentes horizontales. Ese es un ejemplo donde hay dos componentes horizontales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hay un líquido o puede ser también aquí, qué sé yo, un relleno que tiene un gamma del relleno tanto, por ejemplo, ¿no? Pero ese gamma del relleno también me va a dar una fuerza, ¿ya? Que me va a contrarrestar a la fuerza del líquido, ¿ya? Bien. Entonces, por eso es que dice una superficie la fuerza que está actuando perpendicularmente a una superficie puede descomponerse en tres componentes, una vertical y dos fuerzas horizontales. En algunos casos, porque no siempre son dos fuerzas horizontales, ¿ya? Bien, hasta ahí está entendiendo, se está entendiendo el tema. ¿Qué es lo que persigo con que estudiemos este tema? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, se fueron. Sí, ya se entiende. Se fueron toditos, ¿no? Se fueron toditos. Bueno, no. Estamos aquí. Están ahí, bueno. Ya. Dice, en los líquidos en reposo no existen esfuerzos tangenciales, no existen esfuerzos cortantes. Solo existen fuerzas
fuerzas normales, ¿cierto? Solo existen fuerzas normales, que son las fuerzas que yo les acabo de decir, que siempre esa fuerza actúa perpendicularmente a la presión, a la pared, diré, a la pared que sostiene el líquido. ¿Eh? La presión de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y actúa en forma normal a cualquier superficie plana. Ya. Ya hemos visto hace ratito y hemos explicado que todas las fuerzas actúan en forma vertical a la superficie. Pero además, aquí hay otro concepto importante, que la presión se transmite en igual intensidad en todas las direcciones. Supónganse que aquí tienen una bola donde tiene puros orificios acá, por ejemplo. Está lleno de líquido y sale. El líquido sale. ¿Ya? Por esos orificios. Entonces, lo que yo voy a ver es que en todas las direcciones la presión es la misma. ¿Ya? En todas las direcciones donde me va a salir el líquido, yo voy a tener presiones iguales. Por eso dice, la presión de un fluido se transmite de igual intensidad en todas las direcciones. Todas las direcciones. Es más, cuando yo tengo aquí un líquido en reposo, aquí, un ratito, por favor. Tengo mi líquido en reposo. Si yo considero aquí un punto P, ¿ya? En todas esas direcciones, yo voy a tener, en cualquier dirección, voy a tener exactamente la misma presión. Entonces, vamos a ver que hay un enunciado que me dice, uno de los teoremas, que la presión es la misma en todas las direcciones. Y vamos a ver qué es lo que me dice este teorema. Un ratito, espérenme. Bien. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Entonces, cuando yo tengo acá un líquido, cualquiera, con un gamma de líquido, voy a ver, si yo considero un punto, voy a tener presiones iguales en todas las direcciones. ¿Ya? En todas las direcciones voy a tener presión igual. ¿Ya? Bien. Y actúa en forma normal, ¿cierto? Bien, esa es una cosa importante. Estos esfuerzos normales de presión son importantes en la hidráulica aplicada. Nos permite diseñar estructuras y es necesario calcular la magnitud y la posición de esta fuerza que actúa normalmente debida a la presión. ¿Ya? La intensidad media de la presión se define como la fuerza ejercida sobre una cierta superficie de área. Tenemos aquí la fórmula: presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza me da newton sobre metros cuadrados. Un newton sobre metros cuadrados, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? A un pascal. A un pascal. ¿Ya?
Entonces, cuando yo hablo de pascales, kilopascales, megapascales, esas son unidades de presiones, ¿ya? El pascal es una unidad de presión. ¿Ya? Dice, la presión real que se encuentra en una posición dada se llama presión absoluta y se mide en relación con el vacío absoluto, es decir, presión cero absoluta. Fíjense aquí, en este dibujo tenemos unos manómetros básicos, que ustedes por ahí han debido ya ver un manómetro. ¿Ya? Entonces, si usted por ahí alguien ya ha sacado la presión a su mamá también, porque hay estos manómetros que me permiten medir presiones arteriales, ¿no ven? Esa presión que ustedes están encontrando es la presión manométrica. ¿Qué es lo que significa? Que usted la presión presión atmosférica la pone como 0. ¿Por qué? Este manómetro de aquí empieza desde 0, ¿ya? Aquí, si usted empieza a marcar, entonces empieza a marcar de 0, ¿ya? Por eso es que dice en relación con el vacío absoluto, presión absoluta 0. Entonces, lo que sí normalmente se mide es simplemente la presión manométrica, ¿ya? Por eso dice se mide en relación con el vacío absoluto. La mayoría de los instrumentos para medir presión se calibran para que den una lectura de 0 en la atmósfera. No le toman en cuenta la atmósfera, ¿ya? No le toman en cuenta la atmósfera. La presión atmosférica en ese caso vale 0. ¿Alguien me podría decir cuánto vale la presión atmosférica? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Cuánto vale una atmósfera? 760 milímetros de mercurio. 700 milímetros de mercurio, ¿cierto? O 10,33 metros de columnas de agua. Bien. Sí. Fíjense que esa presión atmosférica varía según la altura sobre el nivel del mar que estemos también, ¿no? Ya hemos visto al comienzo de clase que eso también varía con respecto a la altura. Por eso hay ciertas presiones que dicen con respecto al nivel del mar. ¿Ya? Bien, entonces, aquí para calibrar y medir la presión, entonces la ponemos presión 0, ¿no? Se calibran para que den una lectura de 0 en la atmósfera. Si consideramos en el interior de una masa líquida una presión de volumen, de un cierto volumen de líquido, limitada por la superficie A, y si el diferencial de A representa un elemento de R en esa superficie y DF es la fuerza que actúa sobre ella perpendicularmente, de modo que que indican la diferencia de presiones absolutas y la presión atmosférica local. Esta diferencia se llama presión manométrica. ¿Qué significa? Aquí me está hablando de una presión absoluta que tiene que ser igual a la presión manométrica más una presión atmosférica. ¿Ya? Por eso dice, para medir la presión manométrica, nosotros vamos a considerar la presión absoluta que podemos encontrar menos la presión atmosférica. Por eso dice, de modo que indican la diferencia de la presión absoluta y la diferencia atmosférica del local. Esta diferencia se llama presión manométrica. ¿Ya? A eso le llamamos presión atmosférica prácticamente. Pero vuelvo a repetir, para que este manómetro me lea simplemente la manométrica, esta presión atmosférica la hago 0. ¿Ya? Entonces, la presión absoluta en ese caso va a ser igual a la presión netamente manométrica. ¿Ya? Bien, entonces volvemos a repasar. Presión absoluta, presión atmosférica, más la presión manométrica. Bien, cuando estemos haciendo ejercicio, ¿ya?
En algunos casos de los problemas en los libros, le piden la presión absoluta, pero en la mayoría de los ejercicios lo que nosotros tenemos que considerar es la presión manométrica, nada más que la presión manométrica, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, en algunos ejercicios sí le va a decir, hálleme la presión absoluta, ¿ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. No vayan a estar preguntando después qué tipo de presión vamos a calcular, ¿ya? Bien. Acá me dice que los instrumentos de vacío que indican la diferencia entre presión atmosférica y la absoluta. Las presiones absolutas, manométricas y de vacío son todas cantidades positivas y están interrelacionadas. Ahí está lo que les escribí más arriba, ¿ya? Que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la atmosférica. Y la presión de vacío es la atmosférica menos la presión absoluta, ¿ya? Que viene a ser exactamente lo mismo que la presión manométrica, ¿cierto? Pero de sentido contrario, porque fíjense, si yo despejo de aquí presión manométrica, sería la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no ven? Y fíjense que la presión del vacío es igual a positiva la presión atmosférica menos la presión absoluta, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la presión del vacío es la diferencia entre la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Por qué? Porque esta presión, si la dejamos acá, puede ser negativa, ¿cierto? En este otro lado. Si yo quiero medir la presión de vacío, voy a decir es menos la presión atmosférica menos la presión absoluta, ¿no? Por eso dice presión al vacío puede ser negativa, ¿ya? Una cosa es presión manométrica y otra cosa es presión del vacío. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Si usted relaciona esta con esta, son de sentidos contrarios. ¿Bien? El término vacío se utiliza para indicar que en un espacio la presión es menor que la atmosférica. Por eso le digo es negativa, ¿no ve? Por eso que me sale negativa, ¿ya? Se entiende por presión atmosférica la presión reinante en el aire. Por eso aquí dice menor, ¿ya? 1.33 kilopondio sobre centímetros cuadrados. Bueno, aquí también está en kilogramos en pascal, en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿ya? Y eso es una atmósfera. Bien. Si se mide la presión con respecto al cero absoluto, se denomina presión absoluta. Cuando se mide con respecto a la presión atmosférica como base, se denomina presión manométrica. Esto se debe a que prácticamente todos los medidores de presión registran cero cuando están expuestas a una atmósfera, por lo que miden la diferencia entre la presión del fluido a la que está conectada y la del aire circundante. Así, un fluido tiene una presión de 5,5 kilopascal y la presión atmosférica de 101 kilopascal. Su presión absoluta será la suma de los dos, ¿cierto? Bien. Si la presión está por debajo de la presión atmosférica, se denomina presión del vacío. Fíjense que hemos dicho que la presión atmosférica es menos negativa, ¿cierto? Y su valor numérico es la cantidad por debajo de la presión atmosférica que se encuentra. Lo que se denomina un vacío elevado es en realidad una presión absolutamente baja. Un vacío perfecto correspondía al cero absoluto de presión. Vacío perfecto, ¿no? Bien. Todo valor de presión absoluta es positivo. Fíjense, a ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy aquí en Santa Cruz, estoy aquí en La Paz.
Aquí estoy al nivel del mar. Ya. Cuando yo me vengo hacia acá, esta presión va a ser positiva. Y si yo me voy para arriba, ¿cómo va a ser la Negativa. presión? Va a ser negativa. ¿Sí? La presión va a ser negativa. Por eso dice, toda presión, todo valor de presión absoluta es positivo, ¿ya? Debido a que un valor negativo indicaría una tensión. O sea, aquí ya hay una tensión, por eso dice, cuando yo voy a la par, sufro mayor tensión, mayor presión, ¿cierto? Entonces, hay mayor presión, entonces, por supuesto que a mí me va a afectar bastante, ¿cierto? Si se encuentran por la presión atmosférica y negativa si son de vacío, ¿ya? Bien, pero eso es importante. Si yo tomo con referencia este punto, cuando me vaya hacia abajo, las presiones van a ser negativas y si me voy para arriba, las presiones van a ser negativas, ¿ya? Bien. Dice, la presión de lo que hemos expuesto, aquí tengo una fórmula, presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Esa presión relativa, aquí aparece un nuevo término de presión relativa. La presión relativa, en este caso, presión atmosférica más la presión manométrica. A esa presión manométrica también le llama relativa. Prácticamente, cuando yo digo presión manométrica es porque la estoy midiendo con un manómetro, ¿ya? Pero si yo tengo aquí un tanque de agua, o un tanque de líquido, a esta profundidad H1 yo puedo obtener la presión. No la estoy midiendo. Entonces, en ese caso, yo estoy considerando que aquí a este nivel la presión es igual a 0. Y aquí tengo una presión a una cierta altura H1. Son dos presiones diferentes. Aquí en este nivel la presión siempre la voy a considerar 0. Por eso esta que estoy midiendo aquí abajo se llama presión relativa. ¿Ya? La que estoy midiendo aquí abajo se llama la presión relativa. ¿Por qué? Porque no estoy considerando la atmósfera. Si tengo que sumarle la presión que está en la atmósfera circundante, entonces lo que yo estoy calculando es la presión absoluta. ¿Ya? Entonces, mucho ojo, cuando ustedes me pregunten qué presión voy a calcular ahí, presión, ¿cómo se llama? Presión relativa o presión manométrica, también es lo mismo. ¿Se dan cuenta, no ves? Porque la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿se dan cuenta? Lo único que aquí en ese ejemplo que le he puesto ahí, yo estoy calculando la presión relativa, ¿ya? Sin embargo, cuando yo estoy midiéndola con un manómetro, un piezómetro, o un barómetro, entonces recién yo le puedo llamar manométrica, ¿ya? Pero prácticamente es la misma ecuación, fíjense, esta ecuación es la misma que esta. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre presión relativa y manométrica? Aquí me faltó la P, ¿ya? Presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no ven? ¿Hay diferencia entre hablar de presión relativa y manométrica? ¿Qué dicen? Llega a ser lo mismo. Es lo mismo, ya es lo mismo. Eso es para que no se confundan y no me digan que es otro tipo de presiones. Es lo mismo, ¿ya? O sea, prácticamente en todos los ejemplos lo que va a mandar es presiones atmosféricas y presiones manométricas o relativas, ¿ya? Bien.
Sigamos. Ahí ven un dibujito y voy a tener una superficie libre de un líquido. Aquí estamos en forma vertical a una cierta profundidad. Aquí hay un líquido. Como ustedes ven, esto es un líquido que tiene un gamma, porque es un líquido homogéneo. ¿Ya? Aquí tengo una cierta profundidad, H. Entonces, la presión relativa viene a ser esta. Entonces, nosotros vamos a ver una fórmula muy importante, que la presión es igual a gamma por H. Gamma del líquido por la profundidad. ¿Ya? Gamma del líquido por la profundidad. Por eso es que las presiones, fíjense, mientras más profundo estemos, vamos a tener mayor presión. ¿Sí? Mientras más profundo, más presión. Aquí dice, si el líquido es agua, gamma vale 1 o 1000, digamos, en todo caso, el gamma del agua. Y vamos a tener que el arco tangente de 1 es 45 grados. Entonces, si es agua, este ángulo tiene 45 grados. ¿Ya? No nos olvidemos que la distribución de las presiones es esta. Mientras más profundo, aquí es 0. Presión es igual a gamma por H. Mientras más profundo estemos, mayor presión tenemos. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense que si yo quiero considerar la presión absoluta, ¿ya? Esta presión atmosférica de aquí es constante. No me va a variar. Pero cuando yo quiero encontrar la presión absoluta, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, como ustedes ven, si yo estoy aquí, en este borde de aquí, hasta aquí es la presión relativa, hasta aquí. Y este pedacito sería la presión manométrica, o sea, presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, la suma de las dos, de aquí hasta acá, me da la presión absoluta. ¿Sí? Por eso es que hay esa ecuación aquí, presión igual a P0, que sería la atmosférica, más el gamma por H. Algunos libros no les gusta trabajar con gamma. Algunos libros les gusta trabajar con densidades. ¿Ya? Por eso es que la presión va a ser igual a la presión atmosférica, que es presión P sub 0, más ρ por gravedad por H. O lo que es lo mismo, la presión absoluta va a ser presión atmosférica más el gamma por H. ¿Ya? Sabemos que la presión manométrica directamente es gamma por H. ¿Ya? Y además sabemos que gamma es igual a ρ por la gravedad, ¿cierto? ¿De acuerdo? ρ por la gravedad. ¿Ya? Entonces, ¿está entendido ese dibujito? ¿Se entendió ese dibujito, jóvenes? Sí, se entiende, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero.
Punto aparte. Entonces, vamos más abajo. Vamos a mostrar. Hola, hola. Bien. Fíjense que aquí, en este otro ejemplo, voy a tener un líquido. Voy a tener otro líquido diferente acá. Acá voy a tener otro líquido diferente. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo va a ser la presión ahí al final. Si nosotros... Uy. Bueno, ya no lo reviso. Tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos esto. Ya, un momentito, por favor. ¿Aló? Hola. Sí, buenas tardes. Ya. Ajá. Pero ¿cuál libro? Para cálculo 1, ¿no? No sé de qué libro, pues yo les he dado hartos libros a los muchachos. No, no, no tengo yo uno definido. Yo doy la materia de acuerdo a lo que yo vea más fácil. Ya. Ya, ya. Estoy, en muchos casos yo trabajo con el de, bueno, yo saco de varios libros siempre, ¿no? Pero a veces yo les doy a los alumnos que me busquen el libro de nuestro colega que falleció el año pasado por COVID, Alberto López, ¿no? Es bueno, porque él fue ayudante en todas las materias, entonces todos los semestres, son bonitos sus libros, ¿ya? Ok. No, esto es en computadora. Son dos libros, Gualberto López, búsquenselo. Hay hartos libros, pues, Iván Romero, Gualberto López, los de Pedro Gutiérrez. Bien, bueno, ok, ya, gracias, estoy pasando atrás. Chao, chao. Bien, perdón. Ya, entonces, fíjense que ahí lo más importante de eso de ahí es que esta va a tener un gamma 1, esta va a tener un gamma 2, esta va a tener un gamma 3, es decir, son líquidos diferentes. Entonces, como yo ve que he visto más arriba que tangente de alfa es igual a gamma, entonces alfa es igual al arco tangente de gamma, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, el ángulo viene directamente proporcional al peso específico del líquido, ¿no ven? Entonces, por eso es que yo puedo sacar un alfa 1 aquí, un alfa 2, un alfa 3, dependiendo de los ángulos que me resulte de los pesos específicos, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, la distribución de presiones aquí, debido a ese gamma 1, es así, ¿ya? Y ahí se mantiene constante porque aquí tengo la presión máxima. Aquí este otro sería, fíjense, totalmente proporcional al ángulo, ¿cierto? Y el ángulo viene proporcionalmente al gamma. Y por supuesto que este último sería esto, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la presión aquí abajo, supóngase en este punto de aquí,
Entonces la presión relativa sería esa. Esa sería la presión relativa. Y este pedacito fíjese que se baja constante es la presión atmosférica. Entonces, de aquí hasta allá, esto se llama presión absoluta. ¿Ya? Entonces, no es que se pierda. Entonces, hasta este punto, si yo quiero calcular ya se me fue. Lo apreté mal. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la presión en este punto, ¿ya? La presión en este punto, ¿ya? Lo único que voy a tomar es esta profundidad por su gamma, entonces voy a tener en el punto P o en el punto Q. La presión en el punto Q, entonces va a ser el gamma 1 por el H1 más el gamma 2 por el H2. Pero esa es la presión manométrica, ¿cierto? O relativa. Y si me piden la presión absoluta, va a ser igual a la presión atmosférica más gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2. ¿Ya? Bien, en ese punto, ¿no? Si yo quiero considerar, porque aquí acá es H1 y aquí sería el H2, porque hay una variación de líquido. Si todo fuera un mismo líquido, pues yo H1 más H2 por el gamma, nada más, ¿no? Bien. Entonces, si ustedes ven en este otro dibujo, aquí si hay mayor ángulo, aquí por ejemplo, ¿ya? Quiere decir que el alfa 2, el alfa 3 es mayor que el alfa 2 que el alfa 1. Y eso es debido a que el gamma 3 es mayor que el gamma 2 y mayor que gamma 1. Por eso es que tiene mayor ángulo, nada más. ¿Ya? Y fíjense que aquí, esta fórmula de aquí donde me dice presión atmosférica más la sumatoria de los gamma 1 por el Y1, por el Y, ¿no ves? Por el Y, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente esto que yo he hecho, la sumatoria de su gamma por su respectiva altura. ¿Sí? Por eso es que dice sumatoria de los gamma sub I por los Y sub I. ¿No? Ahí lo considera un delta Y sub I, pero directamente podríamos ponerle este el Y sub 1, este el Y sub 2, este el Y sub 3, ¿cierto? Pero él lo considera ahí en el gráfico como delta, ¿no es? Por eso dice delta de Y sub I. Gamma sub I por el delta de Y sub I. Si yo quiero la presión hasta acá, como ustedes ven, es gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 más la presión atmosférica. Que como ustedes ven aquí, la presión atmosférica no varía para nada. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando hay un cambio de presión, cuando hay un cambio de líquido, por ejemplo, aquí yo tengo aceite, aquí tengo, qué sé yo, gasolina, y aquí tengo agua. Quiero calcular la presión aquí en el fondo. Supóngase que esto es H1, esto es H2 y esto es H3. ¿Cuál sería la presión relativa? No absoluta. ¿Cuál sería la presión relativa? Aquí en el fondo. Primero obtengo la presión hasta aquí. La presión hasta ahí es gamma 1
por H1 o gamma del aceite. Hasta aquí. Luego le sumo esta presión hasta acá. Tengo la presión hasta aquí más la presión hasta aquí, va a ser gamma de la gasolina por el H2 más aquí en el punto último, aquí va a ser gamma del agua por H3. Entonces la presión ahí en el fondo sería la sumatoria de esas tres presiones. ¿Me entienden? ¿Cierto? Bien. Ingeniera. Ok. Unidades y escalas de medida de presión. Cuando se han de tener en cuenta, dice, para que pequeñas diferencias, diferencial de H en elevación, la ley de variación puede escribirse. Aquí hay una palabra clave del texto. ¿Cuál es esa palabra clave del texto? De esta primera de aquí. Dice en elevación. ¿Ya? Tengo diferencial de H, por eso que les dije, si nos vamos hacia arriba, si estoy aquí en Santa Cruz, y aquí tengo La Paz, si nos vamos hacia arriba, entonces la diferencia de presiones va a ser menos el gamma por diferencial de H, ¿no es? Diferencial de H, porque aquí lo está considerando un pequeño diferencial. Entonces, si nos vamos hacia arriba, hemos visto que la presión es negativa. ¿Ya? El signo negativo indica que la presión disminuye al aumentar la altitud. No se equivoquen con eso. ¿Ya? No se consideren con eso. Aquí estamos nivel 0, hacia arriba negativo, hacia abajo positivo. ¿Ya? Bien, por eso que dicen disminuye al aumentar la altitud. Dice presión expresada como la altura de un fluido. Nosotros sabemos que P es igual a gamma por H. Ahora yo digo H es igual a presión sobre gamma. ¿Por qué estamos considerando eso de ahí? Estamos considerando porque muchas veces las presiones obtenidas yo las tengo que convertir a alturas de presión. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo aquí que es miel, por ejemplo, y más abajo tengo agua. ¿Ya? A ver. Si yo tengo miel acá y aquí tengo agua. Aquí quiero considerar esa altura de presión ahí abajo. Por supuesto que yo tengo gamma de la miel, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero este gamma de la miel, la presión hasta aquí va a ser el peso específico de la miel por el H. ¿Ya? Entonces, yo quiero convertirlo como si tuviera solo agua ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto de aquí, yo calculo H, que va a ser, esto va a ser igual al gamma del agua por el H del agua, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir esta presión de aquí, en este sector de acá, en alturas de agua. ¿Ya? En alturas de agua. Entonces, para que yo diga, esta altura de agua de acá, con esta de acá, me da la presión de acá. ¿Ya? Hay muchos ejemplos que vamos a ir haciendo, de tal forma en que nosotros esas presiones de diferentes líquidos las podemos convertir a presiones de agua, presiones de gasolina, no sé, o alturas de agua, alturas de gasolina. O sea, depende con qué es lo que usted esté trabajando.
Entonces es importante que nosotros manejemos este concepto de altura de presión. H viene a ser altura de presión. ¿Ya? Bien. Es conveniente, dice, expresar las presiones que se producen en un fluido en términos de altura de agua, en altura de otros líquidos, de otros fluidos, como yo le decía. Ese de miel lo puedo convertir a alturas de agua, o esa altura de agua lo puedo convertir en alturas de miel. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, por eso es importante. Bien, ahí me indica cómo yo encuentro la presión estándar o presión atmosférica estándar bajo esos términos, ¿no? Esto es de la troposfera, estratosfera y ionosfera. ¿Cómo puedo yo tomarlo dependiendo de las capas que tiene la Tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una teoría que ustedes lo van a leer. ¿Ya? Y nos vamos a la ecuación fundamental de la hidrostática. Como ustedes ven aquí, la ecuación fundamental de la hidrostática, lo vamos a demostrar si quieren también así a mano. Aquí yo tengo un eje de referencia, siempre voy a tener un plano de referencia, Z0. Fíjense, de aquí a aquí hay un Z1. De aquí hasta acá hay un Z2. Puedo tomar ese plano de referencia desde la superficie también, no hay problema. ¿Ya? Fíjense que voy a considerar este pequeño elemento, un diferencial de Z. ¿Ya? Como ustedes ven aquí abajo, esta presión de aquí es la presión, ahí voy a ver que gamma, a ver, si usted tiene ahí diferencial de U, dice, ¿no veo? Rho por gamma por área por diferencial de Z. Por supuesto que está tratando sobre la base de ese cubo, ¿ya? Este Rho por gamma es el gamma por área por diferencial de Z. ¿Ya? Entonces, presión aquí era igual a gamma por H. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy considerando esto es un volumen. El peso específico por volumen es igual al peso, ¿no? Si yo tengo el peso, ya me reí. El peso es igual al peso específico por volumen, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que está considerando aquí es el peso, un diferencial de... No le pone diferencial, ese es peso. O W le vamos a poner mejor. W es igual al peso específico por volumen. Entonces, si yo tengo diferencial de W, va a ser gamma por D de área, por diferencial de área que está aquí abajo, por diferencial de Z, porque diferencial de área es la misma acá. ¿Ya? Entonces, yo voy a considerar aquí arriba, como estamos tomando el eje hacia arriba, ¿no?
el eje de referencia está aquí abajo. Entonces, aquí arriba va a haber una presión más un DDP. Y aquí abajo, esto va a haber una presión, nada más. Y luego, aquí yo voy a tener ese diferencial de peso. Entonces, si yo hago sumatorias de fuerzas verticales, se me fue otra vez. Se me fue un ratín. Ya se me fue. Bacana que se me borra todo. Ya. Entonces, ya, yo tengo, rematando un poquito más esto, yo tengo una fuerza hacia abajo, dos fuerzas hacia abajo, que es P más DDP, más el diferencial de W, y tengo un DDP ahí abajo. ¿Cierto? Un DDP. Entonces, tengo la sumatoria de fuerzas verticales. Y esa es esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces, haciendo operaciones algebraicas, vamos a ver que nosotros nos dice, pero ahí lo tiene en función de, esto lo tiene ρ por gravedad, que es esto de aquí. ¿Ya? Entonces, haciendo operaciones algebraicas, vemos que nosotros podemos considerar que diferencial de P es igual a ρ menos ρ por la gravedad por diferencial de Z. Diferencial de P es igual a menos ρ por la gravedad por el diferencial de Z. Si yo integro desde P0 hasta P1 y desde Z0 hasta Z1, entonces vamos a ver que yo tengo presión 1 menos presión 0 es igual a menos el peso específico, porque esto es peso específico, por Z1 menos Z0, ¿no? Que esto que yo tengo aquí es lo mismo. Lo único que a mí me gusta trabajar más con peso específico que con ρ, ¿ya? Porque ρ por gravedad es peso específico, ¿cierto? Entonces, ese signo negativo lo pongo acá, P0 menos P1 es igual a gamma por Z1 menos Z0. Y es por eso que si todo lo dividimos entre ρ, vamos a tener esta ecuación. Y esa ecuación es presión 1 sobre ρ más Z1 por ρ, presión 2 sobre ρ por Z2 por la gravedad. O lo que es lo mismo, anteriormente le he dicho sobre gamma más Z1 es igual a la presión 2 más sobre gamma por Z2. Nosotros habíamos empezado haciendo esa ecuación, que era la ecuación fundamental. La ecuación fundamental ¿de la qué? ¿Era la ecuación fundamental de qué? ¿La ecuación fundamental de qué es eso? De la hidrostática. De la hidrostática, ¿cierto? Bien, es la ecuación fundamental de la hidrostática. Bien, jóvenes. La próxima clase lo vamos a volver a hacer más bonito ya en mis notas, ¿ya? Y les voy a hacer bien demostrado lo mismo, y vamos a llegar a lo mismo, ¿ya? Que sería la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿ya? Y aquí, y luego, para la próxima clase le voy a dejar esta, la ley de Pascal también, que puedo hacer
Similares demostraciones lo vamos a demostrar. Todo esto lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Mientras yo le explico, lo voy haciendo de nuevo para que nosotros podamos tener y demostrar que las presiones son iguales en todas las direcciones, tanto en el eje X, en el eje Y, ¿no? En todas las direcciones, las presiones son iguales. ¿Ya?